Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra primera cápsula de actividades, de ejercicio. El día de hoy vamos a trabajar con sumatoria. Vamos a ver para qué sirve la sumatoria, cuáles son las definiciones, algunas propiedades básicas y vamos a detenernos con un par de ejercicios, más que nada para que vean la aplicación. Y en otra cápsula, más adelante en otro videito, vamos a complementar con más ejercicio, con alguna variedad también importante, por lo menos para este tipo de unidades. Espero que les sirva. Cualquier cosa, bueno, ahí me lo dejan en los comentarios y estamos en contacto. Bueno, sumatoria. Supongamos que tenemos una lista. Consideremos una lista ordenada desde una sub uno hasta una sub n. ¿Ya? Entonces, tenemos esa lista. Son varios números, los cuales podemos clasificar como un primer número, un segundo número, un tercer número, hasta un término n. Entonces, nos va a gustar o vamos a querer, por diversas razones, sumar estos números. Sumar el A1, el A2, hasta el A sub n. ¿Ya? Entonces, como queremos sumar esto, lo que tenemos que observar es que esto va cambiando. Por ejemplo, va cambiando aquí lo que se conoce como el subíndice. Uno, 2, 3, 4 hasta n. Esto siempre se va a ir moviendo. ¿Ya? Por lo tanto, la operación y el cambio, en este caso en el subíndice, ¿ya?, nos permiten modelar esta suma. Y es por eso de que a esta suma que nosotros estamos definiendo acá, la podemos definir con el siguiente símbolo. Sumatoria desde un igual 1 hasta n de a sub i. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos primero estableciendo de que este símbolo me va a permitir modelar todas las sumas. Y el subíndice, desde un igual 1, 2, 3, va a modelar el cambio de, en este caso, de este i sub 1, por ejemplo, igual 1, perdón, está modelando el cambio del subíndice de la suma. Entonces, lo que está haciendo la sumatoria está modelando toda esta operación que está aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo mismo que lo que está arribita, es decir, es lo mismo que a sub 1 más a sub 2 y así sucesivamente. Supongamos que alguien dice, oye, pero un momento, yo tengo, por ejemplo, otra suma donde voy desde el igual 5, por ejemplo, hasta el 10 de un b sub i. Ah, entonces lo que él quiere es sumar el b sub 5 más el b sub 6 más el b sub 7 más el b sub 8 más el b sub 9 y por último llegar hasta el b sub 10. Entonces, eso en estricto rigor es lo que hace la sumatoria. O sea, esto que está aquí nos permite modelar la suma, en este caso, de una lista de números. ¿Ya? Eso es como lo fundamental. Y esta modelación o este modelado de suma tiene algunas propiedades que son bastante, por lo menos importantes, porque nos ayudan a simplificar. Perdón, déjeme ordenar esto acá. Nos ayudan, en este caso, a simplificar este cálculo. Imagínense que nosotros queremos, por ejemplo, sumar los 100 primeros números. Entonces, si hiciéramos eso si no modelamos esa suma, por ejemplo, tendríamos que estar sumando término con término, lo cual nos tomaría muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a modelar dicha suma y a través de una fórmula, que la voy a explicar en un ratito más, vamos a poder encontrar en este caso su valor. Entonces, las sumatorias, como muchas cosas dentro de la matemática, cuentan con propiedades y algunas fórmulas elementales.
que son como las sumas básicas. Entonces esas dos cositas las tenemos que revisar para que podamos realizar los cálculos sin mayor dificultad. Esto no es difícil, solo que como muchas cosas dentro de la matemática hay que darle un poquitito de tiempo, paciencia, para que no cueste tanto, ¿ya? Entonces aquí tenemos la sumatoria, la cual vamos a clasificar en propiedades y en fórmulas elementales. ¿Qué es lo que vamos a establecer dentro de las propiedades? Lo vamos a hacer aquí al lado porque no son muchas. La primera y la más importante es lo que se conoce como linealidad. ¿Qué es lo que establece la linealidad? Que la sumatoria de una suma es la suma de la sumatoria. Entonces, para generalizar, si yo tengo la sumatoria, por ejemplo, desde un i igual 1 hasta el n de una sub i, da lo mismo si es un más o un menos. Vamos a colocar aquí una constante k por b sub i. Esto va a ser igual a la sumatoria desde un i igual 1 hasta n de a sub i más menos k veces. Sí, creo que voy a necesitar más espacio, así que déjenme mover esto por acá, por aquí, y esto lo muevo un poquito por acá, por lo menos para esta primera propiedad. Por aquí la sumatoria desde un i igual 1 hasta el n del b sub i. Entonces ahí separamos las dos sumas, ¿ya? Eso en estricto rigor lo que nos permite hacer esta propiedad. Y la segunda propiedad tiene que ver más que nada con un punto de partida. O sea, ni siquiera tendríamos o no habría necesidad de definirla en la medida de que ustedes la puedan entender. Entonces, ¿qué es lo que establece esta propiedad? Por ejemplo, lo que nosotros hacemos con la sumatoria es ir contando desde el primer término hasta un término n. Pero supongamos que aquí me están pidiendo contar como en este ejemplo desde el 5 hasta el 10. Entonces, supongamos que aquí me están pidiendo contar desde el n hasta un valor m, ¿ya? Del término general a sub i. Entonces, esto sería lo mismo que contar desde el 1 hasta el m y restar la suma desde el 1 pero hasta el n-1. Entonces supongamos, o vamos con este, para tratar de como familiarizarnos con esto, con eso que está aquí. Cuando nosotros el problema nos dijo, usted quiere sumar desde el 5 hasta el 10. Por lo tanto es lo mismo que, voy a hacer como una especie de grafiquito, donde aquí está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Cada numerito va a ser un punto. Pues vamos a ir destacando. Puntito acá, uno cada uno. Ahí. Entonces, el problema nos pidió sumar desde el 5, y aquí, fíjense bien, desde el 5 hasta el 10. Entonces, lo que yo le estoy diciendo con esta propiedad es que sumar desde el 5 hasta el 10 es lo mismo que sumar desde el 1 hasta el 10, pero fíjense, y ahora le vamos a restar desde el 1 hasta el 4. ¿Para qué? Porque cuando yo le reste 1, 2, 3, 4, ¿qué me queda? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por eso de que vamos desde el 1, fíjense, desde el 5 hasta el 10, vamos desde el 1 hasta el 10, menos desde el 1 hasta el 5 menos 1, que sería el 4. Por eso es que tenemos que restarle siempre 1 menos. Entonces, si ustedes logran entender esto que está acá, que tienen que darlo también un minutito por lo menos para procesarlo, no es necesario que se aprendan esa fórmula, ¿ya? Entonces, con estas dos propiedades tenemos de sobra. Lo que sí nos va a faltar son algunas fórmulas elementales. ¿Qué son las fórmulas elementales? Son simplemente como las formulitas que nos van a permitir calcular de forma rápida una sumatoria. ¿Cuáles son las fórmulas que necesitamos por lo menos para el trabajo de la sumatoria?
La primera es cómo sumar una constante. Si yo tengo la sumatoria desde un igual 1 hasta un n de una constante k, ¿por qué yo sé que esto es una constante? Porque no tiene subíndice. Lo que tenga subíndice es variable. Es decir, que él va cambiando conforme van pasando los términos. ¿Ya? Pero en cambio acá tengo una constante. Esto significa de que yo quiero sumar un k más un k más un k, y esto lo repito n veces. Entonces, si yo tengo n veces k, esto es lo mismo que k por n, lo cual sería nuestra primera fórmula. Segunda formulita, desde un igual 1 hasta el n, pero ahora del i. Entonces el i es el que cambia, por lo tanto el i puede ser primero el 1, después va a cambiar el 2, después va a cambiar el 3, y así sucesivamente hasta que llegue, por ejemplo, a un n-1 y después llegue a un n. Bueno, esta suma se puede calcular rápidamente como el producto entre n por n más 1 partido por 2. De igual forma, podemos establecer la sumatoria de los i cuadrados, es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir si sumamos el 1 al cuadrado con el 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y así seguimos avanzando hasta que lleguemos al cuadrado de n-1 más el cuadrado de n. Esto sería n por n más 1 por 2n más 1 dividido 6. Y así tenemos un montón de sumas más, ¿ya? Yo voy a anotar una más para efectos de lo que nosotros vamos a trabajar. Que sería la de los cubos, pero yo imagino que lograron captar la idea. 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, hasta llegar a un n al cubo. Y eso sería n por n más 1 partido por 2, pero todo esto al cuadrado. Ahí sí. Entonces ya con eso, más las propiedades, nos podemos defender sin problema. Entonces le vamos a colocar ahora una letrita. P1, P2. Esto va a ser F1, F2, F3 y F4. ¿Por qué se preguntará usted? Porque de esa manera, cuando vamos desarrollando un ejercicio, vamos indicando qué propiedad utilizamos o qué fórmula utilizamos. ¿Ya? Esto es muy importante porque primero ayuda a ordenar los ejercicios y ayuda también a relacionar cada paso con algo que vamos aprendiendo. ¿Ya? Si tú estás, por ejemplo, estudiando porque ya estás en la universidad o estás, en este caso, preparándote para en el colegio, alguna prueba, etcétera, es sumamente importante que el profesor entienda cada uno de los pasos que tú vas a hacer. Por lo tanto, indicar cuál es la fórmula que vas a aplicar, indicar cuál es la propiedad que vas a aplicar es sumamente relevante. Mientras más él entienda lo que tú estás haciendo, más facilidad va a tener para corregir, por lo tanto, mejor puntaje siempre te va a dar. Eso te lo aseguro. Entonces veamos un ejemplo. Entonces vamos a calcular la suma. Vamos a ver aquí al ladito. Desde un igual 1, por ejemplo, hasta el 20 de 2i más el 3. ¿Ya? Entonces, propiedad número 1, la vamos marcando con otro color.
lo que establece la propiedad número 1 es que la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. Por lo tanto, esto lo podemos descomponer en la sumatoria desde n igual 1 hasta 20 de 2i más la sumatoria desde n igual 1 hasta el 20 del 3. Pero el 2, basándome en la misma propiedad, puede, en este caso, salir de la sumatoria. Es decir, que sumar 2i es lo mismo que sumar, o es lo mismo que calcular 2 veces la sumatoria del i. Entonces, de esa manera, ya tenemos la propiedad número 1. ¿Ya? Ahora, aquí aplicamos la fórmula número 2 y aquí aplicamos la fórmula número 1. Entonces, si yo aplico la fórmula número 2, vamos a ver aquí, fórmula número 2, me quedaría, entonces voy a la fórmula número 2. Esto es lo que indica la fórmula, desde un igual 1 hasta el n. ¿Quién es el n? El 20. Ya, entonces esto sería n por n más 1 partido por 2. Pero ¿cuánto vale el n? 20. Vámonos con otro color para marcarlo bien. 20 por paréntesis 20 más 1 dividido el 2. Y en este caso tenemos la aplicación de la fórmula número 1. ¿Qué es lo que ocurre en este caso para la segunda suma? Que habíamos dicho, perdón, la fórmula número 2. ¿Qué tenemos para la segunda suma? Esta segunda suma tenemos que ir a la constante. ¿Por qué? Porque estamos sumando 3 más 3 más 3 más 3 más 3 y eso lo estamos repitiendo 20 veces. Si aplicamos en este caso la fórmula número 1, esto sería el 3 por, ¿qué es lo que indica la fórmula? Sería el 3 por el número de veces que se repite, que sería el n, que en este caso sería nuestro 20. Y ahí lo reemplazamos. ¿Ven? Entonces de ahí nos daría, si empezamos a desarrollar, vamos a hacer aquí abajito. Primero cancelamos este 2 con el 2 que está aquí, es decir, ese 2 se cancela con ese 2. Y nos quedaría entonces el producto entre el 20 con el 21 más 3 por 20 que es 60. 20 por 21 son 420 más 60 y esto nos daría 480. ¿Ven? Ahí tenemos la suma. Entonces, de esa forma yo voy calculando sumas utilizando propiedades y también utilizando, en este caso, las fórmulas. Generalmente, no generalmente, siempre se aplican primero las propiedades porque eso nos permite descomponer la sumatoria y una vez que yo descompongo la sumatoria voy a ubicar justamente donde se aplica la fórmula. ¿Ya? Entonces, ojo con eso porque, por ejemplo, en este sector que está aquí, todo esto que está aquí, déjenme marcarlo bien, esto que está acá, fue la aplicación, en este caso, de esta suma, y esto que está aquí, fue la aplicación de esta suma que está aquí. ¿Ven? Entonces, ordenando propiedades y fórmulas, ya esto se vuelve mucho, pero mucho más amigable. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea generalmente de los ejercicios. Tenemos que ir tratando de ir descomponiendo primero la sumatoria y después le vamos a seguir aplicando, en este caso, la formulita. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir complementando este ejercicio, pero en un siguiente video. Entonces, espero que el video les sirva, por lo menos como una introducción. Ya vamos a ir justamente como agregando y agregando algunos ejercicios, pero ya con eso después vamos complementando cada una de las actividades y vamos armando en este caso nuestra lista de reproducción con el objetivo de que ustedes puedan trabajar y aprender sobre la sumatoria. ¿Ya? Espero que estén muy bien, cuídense y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.